Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares esta noche en la penúltima hora, o bueno, casi finalizando el día. Bueno, evidentemente el tema de si el presidente puede ir o no a la reelección en un tercer mandato sigue dominando muy pasionalmente la escena política dominicana. Eso no es muy bueno cuando la pasión se sobrepone a la razón y ésta se ausenta del debate político, porque no es posible llegar a ningún acuerdo ni entender lo que se está discutiendo. En el día de anoche, en el día de ayer, nosotros tuvimos un interesante programa en que participaron dos abogados muy reputados, el doctor Julio Curi y el doctor Cándido Simón, analizando el tema de la Constitución y la prohibición que pesa por un artículo de la Carta Magna y un párrafo transitorio que se impuso en virtud de un acuerdo en el Partido de Liberación Dominicana para permitir la reforma electoral del año 2015 que permitió la reelección del presidente el año siguiente. Como el expresidente Leonel Fernández, que es también presidente del PLD, ha estado presionando con el tema de la prohibición que impone la Constitución a la posibilidad de que el presidente se reelija, y que él quedó habilitado, a pesar de que su carrera presidencial terminaba, conforme lo establecía la Constitución del 2010 y la que él derogó, que en virtud de la cual se prohibió la reelección, pero se le habilitó personalmente a él y al expresidente Hipólito Mejía para que pudieran seguir optando por el cargo. El problema es que se instauró la reelección diferida. Diferida, ¿verdad? claro. O sea, dejando pasar un periodo. Exacto, que eso imperaba en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, y ese fue de los problemas que llevaron a la situación que está viviendo hoy en Venezuela. En Venezuela estaba prohibida la sucesión presidencial, es decir, un presidente no se podía reelegir en el cargo, pero cuando abandonaba la presidencia tenía que esperar 2 mandatos, había una pausa de 2 mandatos y como el periodo eran de 5 años tenía que esperar 10 años. Cuando volvió a la presidencia Carlos Andrés Pérez, esos 10 años prácticamente lo habían sacado ya de circulación y la sociedad había cambiado y todas esas cosas, y condujo necesariamente a la situación que hoy está viviendo Venezuela. Y después pasó algo peor, porque luego eligieron a Rafael Caldera, de mucho mayor edad que Carlos Andrés Pérez, y que había sido presidente de la República también hacía 15 años, y todas esas cosas condujeron a la situación que vive hoy. Porque el tema de la reelección diferida es que permite, o sea, limita a 2 o 3 figuras que se mantengan como disputándose la presidencia durante mucho tiempo. El esquema americano, que es el que tenemos ahora, por lo menos después que hay dos periodos, ya el presidente no puede optar por ninguna otra. Y eso permite la renovación del liderazgo. Yo traje este libro de mi autoría porque yo quiero extraer unos párrafos interesantes que tienen que ver con declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien hoy en día se erige o pretende ser una especie de centinela de la Constitución de la República. Él se ha autodefinido como guardián de esa Constitución. Incluso ha acusado al presidente Danilo Medina de ser un potencial Trujillo del siglo XXI. Y voy a citarlo, es decir, porque yo he dicho en las redes sociales en el día de hoy que el problema que está confrontando el PLD y la política dominicana tiene que ver con la creencia del doctor Leonel Fernández, que es la única persona capacitada realmente para ejercer el poder, y que la presidencia, el puesto, le pertenece como si fuera un título nobiliario, es decir, una herencia que obtuvo de familia o por una designación divina. Me imagino que eso te conllevó algunos piropos, ¿verdad?, en las redes. Ah, claro, muchísimas cosas, pero uno está acostumbrado a eso y ya eso no me produce ninguna atención ni nada. Mire, yo quiero citar primero unas declaraciones que él le dio a la periodista Alicia Ortega a finales de la campaña después que fue electo para un tercer mandato y el segundo consecutivo
en el año 2008. Y él dijo lo siguiente: yo nunca promovería una reforma constitucional. Eso fue respondiendo a una pregunta de Alicia Ortega, en el sentido de que si él, aprovechando esa reelección, a su tercer mandato, se iba a intentar presentarse nuevamente a la reelección en el 2012. Y dice: yo nunca promovería una reforma constitucional para beneficio propio. En el año 2012 yo no podré ser candidato, ni lo voy a hacer en razón de que la Constitución no lo permite y porque tengo la convicción de que 3 periodos consecutivos pueden generar tensiones innecesarias. Esa es mi convicción sobre ese particular. ¿Qué ocurrió? Que en el 2010 él promovió una reforma constitucional porque se dio cuenta que solo le quedaban 2 años de vida presidencial y que al cabo del 16 de agosto, a partir del 16 de agosto del 2012, cuando tenía que entregar la presidencia a quien ganara las elecciones de ese año, él tenía que irse a su casa porque la Constitución prohibía la reelección, la Constitución que él había derogado prohibía la reelección, aunque establecía 2 periodos consecutivos, y la que él hizo promulgar para derogar esa Constitución solo permitía 1 periodo, pero le iba a prohibir automáticamente a quien le sucediera reelegirse en el 2016, pero él podría volver como candidato en el 2016. Una trampa, él preparó todo para ese caso. Pero unos meses después, ya como presidente reelecto y en su tercer mandato, él convocó una rueda de prensa en el Palacio Nacional, de las pocas ruedas de prensa que dio en los 12 años que gobernó el país. Y ese tipo de conferencias de prensa que él, sus relaciones con la prensa tuvieron el mismo estilo con que él otorgaba las obras, es decir, de grado a grado. Cuando el presidente convocaba una rueda de prensa, no iba toda la prensa, sino las personas que invitaban particularmente para esa conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa él dijo, al fin, respondiendo a una pregunta de que si se pretendía reelegir, y ya estamos hablando de que estábamos muy cerca de las elecciones del 2012. Y él dijo, al fin y al cabo, el tema de la permanencia o no de un presidente, de un jefe de Estado frente a su país, es un tema de expresión de soberanía nacional. En última instancia, la palabra la tiene el pueblo. Ahí está la razón de ese artículo o de ese párrafo transitorio en la Constitución. El presidente Fernández sabía desde ya que si él intentaba reelegirse en el 2012, le iban a sacar a relucir aquella declaración que dio a Alicia Ortega en el sentido que él nunca intentaría reelegirse y que no reformaría la Constitución en beneficio propio, cosa que hizo en el 2010, porque ya él estaba prohibido, su carrera presidencial terminaba en el 2012 y su reforma constitucional del 2010 lo habilitó para ser permanentemente candidato presidencial. De manera pues que él reformó la Constitución en beneficio propio y luego se desmintió a sí mismo con esta declaración en el sentido de que es el pueblo, al fin y al cabo, el que tiene la última palabra. Entonces, que yo he pensado que aquí muchas veces se hacen cambios debido a coyuntura, debido a crisis, acuerdos entre los partidos, acuerdos de partido a partido, y luego entonces se ven las consecuencias negativas que tienen algunas cosas que se han hecho acordadas, que se han hecho de consenso. Por ejemplo, el tema del artículo transitorio. De verdad que yo no sé por qué a nadie se le ocurrió en ese momento, por razones políticas o jurídicas que las hay, oponerse a que se establezca este artículo transitorio, que evidentemente es discriminatorio, se le está aplicando a un solo actor político de todos y a un solo presidente de 3 que tenemos, ¿verdad? De 3 sí, que han pasado por la presidencia, y a nadie se le ocurrió, ni a ningún dirigente político, ni ningún jurista, pues expresar su desacuerdo con eso. Ahora tenemos este debate y hay mucha posibilidad de que por alguna de las vías, porque como vimos ayer con los juristas que estaban aquí, no solamente Tribunal Constitucional, no solamente reforma constitucional del Congreso, hay otras vías a las que se puede acudir para tumbar, para eliminar ese transitorio de la Constitución. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con
un nuevo segmento de comentarios aquí en Edición Nocturna.